Vamos con el tercer capítulo de esta serie de vídeos orientados a lo que va a ser el Real Madrid 2026-2027, el Real Madrid de José Mourinho. En el primer vídeo hablábamos con Miguel Ruiz sobre la figura de Mbappé en el esquema de José Mourinho. En el segundo vídeo hablábamos del rol de Denzel Dumfries, de cómo se iba a poner el foco o no sobre Bernardo Silva, de si el 4-2-3-1 era inamovible o no, o había cierta flexibilidad en cuanto al tema táctico en el Real Madrid. Y en este tercer vídeo vamos a mirar un poco al futuro. Le he dicho a Miguel, oye, hazme una lista de talentos jóvenes que puedan sonar para el Real Madrid y que encajarían, alguno de ellos, en el ideal, o en la idea, mejor dicho, perdón, de José Mourinho, porque ya sabéis que Mourinho es muy de fichajes inesperados, talentos jóvenes, pocos evidentemente, porque él suele tirar más de jugadores con experiencia, de jugadores veteranos, y creo que es un vídeo para el pajiplantilleo y mirando de cara al futuro, muy interesante. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer y ya veremos si último vídeo de esta serie de vídeos que le he pedido aquí a Miguel Ruiz para analizar un poco lo que es el Real Madrid de Mourinho y ya mirando incluso al futuro. Este vídeo de hecho va muy orientado al futuro. Si vemos que os han gustado estos vídeos, pues a lo mejor le añadimos algún capítulo extra, pero este me pone picantote porque encima he querido que sea todo sorpresa. Es decir, oye, Miguel, hazme una lista de talentos jóvenes para el futuro, para el Madrid y tal. Y él me ha dicho, te los digo antes del vídeo. Y yo he dicho, no, sorpréndeme. Y doy fe, Miguel, de que tú me has prometido que me vas a sorprender. Sí, a ver, yo creo que muchos de estos perfiles, a lo mejor tú ya les tienes situados, porque yo sé que eres un tío futbolero, que tú me dijiste que no ibas a hacer mucho caso al Mundial, pero te la estarás tragando mucho más de lo que tú esperabas. ¿Esto es Los verdad o no es partidos de verdad? las 3 de la mañana y de las 5 o las 6 no los veo. Obvio. Eso solo lo El de hacemos las cuatro 12, locos si y está yo. muy interesante, lo aguanto entero. Si la primera parte es horrorosa, aquí a doblar la oreja y para adelante. Pues fíjate que ya con eso yo creo que la gente entenderá que yo estoy bastante contento, porque creí que no iba a saber absolutamente nada. Entonces, sí que es cierto que yo creo que hay jugadores que tú vas a conocer perfectamente, que mucha de la gente que te ve también conocerá, pero me parece que son nombres que además, tú no me lo habías pedido, pero me parece que puede ser interesante, siguen un poco el patrón de jugadores que creo que le pueden ser muy útiles al que será entrenador del Real Madrid, que es José Mourinho. Entonces yo creo que esto puede ser muy interesante, no solo para este año, que podría llegar alguno, quién sabe, no lo sabemos, pero que además tiene bonus track. Es decir, yo he buscado 5 o 6 jugadores que me parecen muy buenos, ¿de acuerdo? Y que están fuera del Real Madrid, pero luego además te he dado un bonus track de jugadores que yo creo que el madridista medio puede conocer, aunque sea de oídas, pero que me parece que pueden tener un sitito importante dentro del Real Madrid en esta misma temporada. Por lo tanto, entenderéis que son gente de cantera, pero que a mí especialmente me gusta. Venga, va. No, sin vaselina ni nada. Suéltalo ya. Que yo con estas Venga, cosas me pongo muy nervioso con estas cosas. vamos a empezar con el primero. Vamos a A empezar con ver, el primero. Te voy a compartir pantalla para ponerlo por aquí, para que tú no tengas que buscar. O sea, ya te hago el trabajo y todo. O sea, claro, coño. esto es maravilloso. Yo ya te he puesto por aquí el primero. Jugador que a mí me parece que es una oportunidad de mercado increíble. Es verdad que es difícil sacar a un jugador del Paris Saint-Germain, pero a la vez me parece que Ibrahim Mbaye merece mucho la pena. Jugador senegalés que ha hecho un mundial o está haciendo un mundial bastante bueno. Creo que es un jugador con un precio de mercado ya bastante alto para los 18 años que tiene y que además me parece que tiene cosas muy interesantes de cara a su futuro. Es un jugador que juega de extremo, puede jugar como delantero centro, ha tenido minutos ya esta temporada con el Paris Saint-Germain. Es verdad que no ha llegado a ser tan convincente como para que el mister Luis Enrique le tenga más en cuenta, pero me parece que es un futbolista con una dinámica de juego interesantísima
que a pesar de esos pocos minutos ha generado 5 goles para el Paris Saint-Germain, lo cual creo que está muy bien para un jugador de 18 años y que tiene un peso específico porque, además de poder jugar en las dos bandas, como estáis viendo ahí, ya digo que tiene una versatilidad enorme para poder jugar como punta o como punta móvil, como segundo delantero, y que tiene esa capacidad en el 1 contra 1, potencia, velocidad de conducción, creatividad. Es un jugador que tiene la habilidad innata de romper líneas y eso yo creo que encaja muy bien con el ideal de un extremo que pueda salir en segundas partes para José Mourinho. Algo así como un Shelderup que ha vivido precisamente en el Benfica, un jugador también como Prestiani, malogradísimo dentro del esquema Real Madrid, pero sobre todo un jugador que hacía mucho daño cuando tenía capacidad para moverse por banda. Y creo que Ibrahim Mbaye, siendo un jugador que, como digo, ha brillado en el Mundial, creo que sería una oportunidad de mercado increíble para el Real Madrid. Con este de momento no me emociono, no, Venga. porque no lo conozco, sinceramente. Bueno, Entonces, bien, me gusta. a mí lo de pescar en el PSG a gente que no sea Vitinha, Joao Neves o Fabián, me genera ya, porque ya lo tengo, hemos pescado en el PSG y ha salido Regulinchi. Entonces, el primero, bueno, habrá gente que le pueda emocionar. Si esto lo ve Andrés Onrubia, te dirá que para adelante con todo, claro. A ver el segundo. Vamos con el siguiente. Te lo voy a poner en pantalla para que lo veas, porque me parece que es un jugador también muy chulo de ver. Futbolista que ha hablado mucho la gente del ya, pero es un futbolista que probablemente para muchos ¡Oh! en el Real Madrid pues pueda ser un desconocido, porque no lo habrán visto jugar, porque no le han visto en Liga. Además, los últimos meses en Liga Mexicana no ha podido participar por una lesión. Es un jugador muy joven, 17 años. Se ha comido literalmente las categorías inferiores de México, literal. Con 17 años ha sido muy dominante dentro de su equipo, a pesar de que veáis estos números, como digo, ha estado muchos meses lesionado en este último año, por lo tanto no ha podido aportar todo lo que debería, ¿no? Pero creo que es un jugador que hay que vigilar, sobre todo porque te diré que me parece un perfil muy interesante de jugador que ya veis ahí las posiciones que pone FODMOB. Yo no estoy tan de acuerdo con algunas de las que vienen ahí, pero sobre todo a mí me parece que es un futbolista que ha evolucionado muy bien desde la figura de un box-to-box muy dinámico, con mucha presencia ofensiva, jugador que tiene muchísima capacidad de pase entre líneas, con muchísima capacidad para jugar muy bien en escenarios de altísima presión y sobre todo con mucha madurez. Gilberto Mora no parece que tenga 17 años, ni muchísimo menos. Y creo que es un jugador que de cara al futuro va a estar muy, pero que muy cotizado, mucho. De hecho, ya su participación en el Mundial ha sido histórica, 7º jugador más joven en debutar en un Mundial, pero es que además creo que su proceso para salir de México ya está iniciado. O sea, estoy completamente seguro de que hay 5 o 6 equipos en Europa top que están monitorizando la situación de Gilberto Mora, no solo por su precio, sino por la capacidad que tiene para explotar, porque creo que ahora mismo en Norteamérica no hay un perfil tan llamativo y tan dominante como el de Gilberto Mora, incluso en la actualidad. No le tenía muy visto, le conocía, he leído mucho sobre él y lo que recuerdo más recientemente es que el día del debut de México entró en el Azteca y se caía al estadio, tío. Absolutamente. Yo flipé, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y resulta que pues estaba entrando el chavalín este, que bueno, bien, este ya me ha gustado más. Me ha gustado más, un tipo para el centro del campo, tal, acabará en Europa seguro en algún club potente. 100%. Lo mismo es el típico que dentro de 3 años vale 100 kilos. Vale. ¿Voy a por el siguiente? Vamos a por el siguiente, porque le tengo ya por aquí preparado. Este le De conocéis muchos. este ya me has hablado. Claro, de este ya os he hablado, tenéis un vídeo en mi canal. Bueno, la gente incluso ha conspirado mucho esta temporada porque parecía que había varios equipos de primerísimo nivel que estaban persiguiéndolo. Hay que decir que Kiss Smith se puso, creo que ya el verano pasado, en las manos de Jorge Méndez, cuidado, para que le moviera por el mercado. Qué leyenda es Jorge Méndez, la cantidad de dinero que podrá hacer cada verano. Es que es increíble. Es que esto es curioso, Quillo, porque esto a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero Kiss Smith tiene otra agencia de representación. No ha roto con ella.
Pero lo que ha hecho es muy bien la otra contar agencia, muy bien. O sea, te lo... asocias sin quererlo con Jorge Méndez Sí, y sí, en sí, sí. cuanto O Chris sea, Smith logre un traspaso, que será este verano claro, seguramente, claro, claro. Esa es la cuestión. Es muy curioso porque se ha puesto en manos la agencia o ha intentado hacer un convenio con la agencia de Jorge Méndez para que muevan a Kiss Smith sabiendo que Jorge Méndez va a llegar a mercados que ellos no iban a llegar y que sobre todo eso beneficiaría sobre todo el contrato económico tanto para la agencia como para el propio Kiss Smith y seguro para Jorge Méndez. Por lo tanto, y que esto es al no interesante. ir al Mundial este chico, que no ha ido, le beneficia a dicha agencia porque en el Mundial, si hace un buen Mundial, se vende solo el producto Kiss Smith, pero sin ir al Mundial necesitas la ayuda de los míticos. Y este verano los míticos son Exacto. Méndez y Fabricio Romano, claro. Absolutamente. Y lo de Méndez es importante sobre todo por esa relación, ¿no?, que tiene con el Real Madrid a través de la figura de José Mourinho y sobre todo porque creo que el Real Madrid está buscando centrocampista. Es verdad que a mí me deja un poco frío que se vaya por Kiss Smith desde el Real Madrid esta temporada porque creo que el Madrid necesita una certeza en la posición de centrocampista. Kiss Smith es un jugador que yo creo que está dando muestras inequívocas de que estamos ante un jugador muy importante, un jugador polivalente, un jugador maduro, futbolista que tiene muchísima capacidad y virtuosismo en esa zona media para ser organizador, para tener esa flexibilidad táctica, para dominar, ¿no?, en contextos de asociación, pero es verdad que no deja de ser un jugador muy joven que solo ha demostrado cositas en una Z Almac que ni siquiera ha hecho una temporada tan histórica, ¿no? Con Kiss Smith en el equipo. Por lo tanto, es verdad que ha sido muy precoz, es un jugador del que llevamos hablando ya casi 3 años, aunque parezca mentira, pero es un futbolista que yo creo que este verano, primero, este verano yo creo que se mueve seguro, y otra cosa es que pueda tener más o menos acogida de primeras en el equipo que le fiche, ¿no? Incluso físicamente es un jugador que, a pesar de jugar en una liga como la de Países Bajos, que suele tener jugadores muy delgaditos, poco profundos a nivel físico, creo que es un jugador bastante desarrollado en ese sentido, ¿eh? Un futbolista con mucha potencia y con mucha presencia física también. Por lo tanto, este también le conocías. Por lo tanto, menos Bien. sorpresa, pero yo creo que un jugador interesante. Y se va a mover seguro, aunque yo creo que va a ser después de que se muevan los Elliot Anderson, Adam Wharton, Sí, Mateus Fernández y tal de turno. A partir de ahí, porque entiendo que muchos equipos grandes van a querer al Elliot Anderson de turno, que se irá al City y tal, pero es que X Smith encaja como plan B de muchos directores deportivos. Entiendo, claro. sí, 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 sí. Y encaja en grandes equipos fácilmente, porque yo creo que un jugador de este tipo siempre es una ganancia. Generalmente, imagínate que un equipo de Premier League lo compra. Incluso sin tener demasiado éxito, que un jugador de esta edad salga de la Premier League después va a ser dinero seguro. Por lo tanto, yo creo que es un negocio redondo para muchos equipos y por eso creo que el que se adelante precisamente en este mercado, pues tendrá algo ganado muy, muy especial. Yo lo veo en el Chelsea, voy avisando. Ya lo estaba yo intuyendo y de hecho estamos en la misma línea, ¿eh? Yo también creo que es un jugador muy de Chelsea. Ojo con el Manchester City. Lo que pasa es que el Manchester City creo que va a ir a por una figura que tú mismo has nombrado, que es Elliot Anderson, y que obviamente yo he quitado a todos esos jugadores, tanto a Adam Wharton, que hemos hablado tú y yo mucho, Elliot Anderson y demás, todos esos fichajes los he dejado fuera porque creo que son jugadores de los que hemos hablado muchísimo. El siguiente. Vamos allá. Rodrigo Onda. Mora. Rodrigo Mora. ¿Sabes por qué te lo he traído, Quillo? Porque de este chaval yo creo que también has oído hablar. De hecho, yo Sí, creo sí, que sé quién hemos hablado es. tú y yo de él, ¿no? Es un jugador muy interesante, pero te lo he traído porque ha bajado un poquito el suflé con él. Mejor, más barato. Efectivamente. Creo que la temporada no ha sido tan buena como la gente esperaba. Creo que también el contexto del Porto este año ha favorecido mucho que pudieran tener rotación jugadores de medio campo muy diferentes a Rodrigo Mora. De hecho, es un jugador que tiene una versatilidad bastante limitada en algunas de sus contribuciones dentro del Porto, pero que a pesar de eso sigue siendo un jugador con una proyección tremenda. De hecho, a pesar de que la temporada no haya sido muy buena, estoy convencido de que tiene a mucha gente detrás. Es un jugador con una capacidad creativa inmensa, con una solvencia, sobre todo en zonas intermedias, muy pero que muy llamativa, con un disparo exterior muy bueno, con una velocidad increíble, con un jugador muy creativo que puede jugar tanto en banda como por dentro y que además tiene esa presencia que yo creo que es imponente, ¿no? De jugador portugués
con capacidad para jugar en tres cuartos y romper líneas con pase o con conducción. Por lo tanto, creo que es un futbolista interesante, sobre todo a seguir este año, porque si realmente está capacitado para dar un salto grande, lo tenemos que ver en esta 26-27. Vale, lo único que le veo de pega a esto es que en Portugal venden muy caro. Muy caro, muy, muy caro. Y es verdad que últimamente Porto parecía que había cambiado un poquito esa dimensión y que había dado un paso a un lado y que parecía que soltaba jugadores con más facilidad que en otras ocasiones, pero va a seguir vendiendo muy caro el Porto y sobre todo con Rodrigo Mora. Hace ya un año y medio que yo creo que empecé a hablar de este jugador en mi canal y ya se decía que podía ser el próximo traspaso récord del Porto. Por lo tanto, si sigue por esta línea, probablemente lo será. Siguiente. Luka Vuskovic. No conocemos. ¿No conoces? No conozco. Este chaval es un portento absoluto. Portento absoluto. De hecho, está en el Mundial. Está jugando con Croacia. Quizás su pega es que en el Mundial Croacia no está haciendo un gran torneo. La sensación es que Dalic no le está saliendo un poco este last dance de algunas de las estrellas de 2018 dentro de Croacia, pero Luka Vuskovic es uno de esos jugadores que yo creo que hay que tener muy en agenda. ¿Problema de este jugador? Que juega en el Tottenham. Es decir, es un futbolista que ya está en la Premier League, que está contratado por el Tottenham, que esta temporada jugará en el Hamburgo y que de alguna manera sí que es importante dentro de ese contexto de grandes estrellas de cara a futuro, porque ha sido muy dominante, muy, muy dominante dentro de la competición alemana. Y además creo que es un jugador que domina perfectamente eso que se necesita de un central rotundo. Moderno, se impone muy bien con su físico, gana muchos duelos, jugador con un juego aéreo portentoso y luego además tiene una grandísima lectura táctica. Le duele un poquito la espalda a veces cuando tiene que girar rápido y demás, le puede costar un poco, pero es que tiene 19 años. Hombre, Y estamos ver, viendo 1,93 de altura, el girar tiene que ser jodido. Tiene que ser muy, 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 muy jodido para él, pero es verdad que en un contexto dominante tiene que crecer en ese sentido. ¿Pero y se aún queda en el así, Tottenham este año o no? parece que sí. Parece que Si se sí. va el Parece Cuti que se va a Romero, quedar. capitán general, claro, el chaval. Efectivamente. Pero es que yo creo que es un jugador que hay que seguir. Es verdad que cuando salga de allí va a ser caro, pero es que me parece que es un futbolista que la gente probablemente lo haya tenido en el foco a partir de ese fichaje en el Tottenham, pero ya hizo muy buena temporada en Bélgica y creo que es un futbolista muy, pero que muy interesante. Un jugadorazo, de verdad. ¿Y ahora me vas a traer otro o este ya es el bonus track? No, no, no. Te voy a traer otro, que es el último, que probablemente lo hayas conocido. A lo ver. mejor lo has conocido en el Mundial incluso. A ver. Ah, claro. Ayub No, Boadi. no me gusta la que se está montando con este chico, lo digo ya. Hay un problema con la que se Porque, está claro, montando el con este primer chico. día contra Casemiro, Bruno Guimaraes y Paquetá, a ver, no es por faltarle al respeto al chaval, pero que me pones ahí a Zubimendi, que ya sabes que yo soy muy hater de Zubimendi, y también te los marea, porque lo de Brasil en el centro del campo fue una cosa tal. Ahora, no sé, convénceme, Miguel, porque si a ti te gusta, yo me fío, pero yo no digo que sea malo el chaval, tiene muy buena pinta. Ahora, este va a costar también lo que quieras. Este va a costar bastante. Es verdad que además el Lille tiene un poco ese juego, ¿no? Con él que pueda hacerle ser un futbolista relativamente costoso, incluso teniendo en cuenta que ha jugado dentro de un equipo que no te voy a decir que sea de los equipos que más caro venden de Francia, ni mucho menos, pero yo creo que van a tener muy claro, ¿no? Que cuando hagan esta venta va a tener que ser una venta muy, muy, muy cara. Yo creo que es un futbolista con una capacidad de juego increíble. Lo que pasa que a mí tampoco me está gustando mucho que lo empiecen a relacionar directamente con el Real Madrid cuando hace 4 días mucha gente no lo conocía. Yo creo que a este chico hay que verlo. Y a mí me gusta que me hayas propuesto un vídeo para estrellas a las que vigilar y no tanto estrellas a las que fichar. Porque creo que Ayub Bien Boadi es que apuntado. es La así, gente, es así. se me ha olvidado decirlo en el vídeo o en la entrada. No estamos diciendo estrellas a las que el Madrid tenga que fichar. De hecho, Eso la es. propuesta directamente que le dice a Miguel es estrellas a las que vigilar de cara al futuro. Porque alguna aquí Eso es. dirá, ¿ya queréis fichar? No, no hemos dicho eso. No, no, no. Y además, me parece un error que la gente se lance ahora mismo a la figura de Boadi, aunque es lógico, ¿no? Porque yo creo que, no sé si este verano,
pero probablemente vaya a dar un salto importante, ¿no? Como puede ser también Johan Manzambi, que es jugador de Suiza muy, muy interesante. Pero este perfil en particular creo que es muy interesante para Mourinho. O sea, es un jugador que encajaría muy bien con el perfil de Mourinho, porque primero es un futbolista que domina muy bien el espacio a nivel defensivo, y tiene un instinto muy pero que muy bueno para dominar ese espacio a la hora de cortar línea de pase, de presionar en momentos dados. Creo que es un jugador con mucha capacidad en ese sentido. Luego tiene 18 años y un físico portentoso, porque me parece que esto es algo muy importante también para el mediocampo. Y luego, además, es un perfil que se relaciona muy bien con el balón. Es decir, es un perfil de centrocampista que puede dominar tanto en lo asociativo como en la contención. Y eso yo creo que es difícil de encontrar con tantísimos argumentos y sobre todo con tantísimas habilidades con tan poquitos años. Entonces, a mí me gusta mucho Ayoub Boadi. Yo ya lo conocía, lo había visto en categorías inferiores de Francia, me había parecido muy bueno, pero claro, nadie se imaginaba que en el primer partido mundialista iba a dar el recital que dio. También es verdad que el contexto contra Brasil, estoy muy de acuerdo contigo, que fue amargo, sobre todo desde el punto de vista brasileño, y creo que lo que hay que hacer sobre todo es tener controlado a un chaval que hace 4 días mucha gente no lo conocía, a pesar de que digan lo contrario, y que eso es importante tomar la medida y sobre todo ser conscientes de que para los fichajes hay que ser coherente, por favor. Y sobre todo, pues conocer al jugador y verlo jugar en contextos que no sean un mundial. El bonus track, a ver. El bonus track es muy sencillito, porque además conocéis muy bien a los dos perfiles. Creo que son jugadores muy interesantes para el Real Madrid. Uno de ellos, y este además tú y yo ya hemos hablado de él, yo creo que el Real Madrid no puede deshacerse de un perfil como el de Diego Aguado. Estoy de acuerdo. Creo, es que me parece que es un jugador con una capacidad increíble, central moderno, con capacidad para jugar también en banda izquierda. Yo no lo pongo tanto como lateral izquierdo de inicio. A mí me gusta mucho más como central. Creo que es un jugador con un perfil muy interesante, muy moderno, con capacidad asociativa, con capacidad para salir con el balón con muchísimo criterio, con capacidad para dividir, que a veces no nos fijamos tanto en el central que no pasa la pelota de inicio y se desentiende, sino que divide, sino que conduce, que rompe líneas, como hacía Rüdiger, ¿no? En sus mejores tiempos. Yo creo que Diego Aguado es un poco ese central y me gusta mucho lo que veo con él, y creo que es un perfil que el Real Madrid tiene que tener muy en cuenta ya esta temporada. Esa es la sensación que tengo. Ya la pasada le tuvo que tener mucho en cuenta, ¿no? Pero ya sabemos cómo fue, cómo es y cuesta, ¿no? Pero el otro perfil a mí me gusta mucho y creo que también lo he hablado contigo en alguna ocasión, Quillo. Me gusta mucho, pero mucho, mucho César Palacios. El tema es que creo que de cara al futuro bien, pero entiendo que saldrá el Madrid este año. Seguramente sí, seguramente sí. De lo que ha ido sacando Arbeloa en los últimos meses de chavales, a mí este es el que más me ha llamado la atención. Correcto, esa es la sensación que yo tengo también. Yo creo que este año puede que se le busque una salida y además me parece que puede ser bueno para él. Al hilo también, pues por ejemplo, lo que ha pasado con Víctor Muñoz o lo que ha pasado con Nico Paz, a pesar de que luego sean piezas que vayan a salir, o bueno, que ya han salido, ¿no? Como en el caso de Víctor Muñoz, pero que se les da la oportunidad de brillar en contextos diferentes y sobre todo de demostrar su valía. Yo creo que César Palacios es un interior muy dinámico, muy interesante, sobre todo en su llegada al área. Tienen un grandísimo instinto para aparecer en zonas de peligro y sobre todo César Palacios tiene un instinto asesino demoledor y a mí es algo que me ha capturado en los minutos que además ha jugado en el primer equipo. Creo que ha dejado buenas sensaciones, a pesar de que era un contexto pues difícil, desde el banquillo y sobre todo con muy poquitos minutos para dar cositas, pero a mí personalmente César Palacios me parece un jugador que el Real Madrid, si bien es cierto que probablemente salga este verano hacia otro equipo, creo que no puede perder de vista. Pues me ha gustado, ¿eh? Es que es así, es así. Y a Statham, esta parte del vídeo, la parte final, es la que más le va a gustar. Pues seguramente sí. Lo que pasa es que Statham tiene un control de la cantera que no tengo yo. Entonces, que nos comente, que nos comparta y que nos dé su visión también, claro que sí. Bueno, Miguel, pues ya hemos terminado esta serie de vídeos mirando el Madrid del año de esta temporada. Si la gente se pone contenta y le da mucho apoyo a estos vídeos, a lo mejor un par de ellos más hacemos. O que nos den ideas, si quieren. Claro, claro, eso es, que nos den ideas de lo que quieran y sacamos la pizarra o lo que haga falta, efectivamente.
Bueno, querido, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Quillo. Adiós.